Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos, yo soy Genaro Mejía. Estamos en Bar Emprende, un episodio más de Bar Emprende en la segunda temporada. Estamos en Licorería Limantur, un lugar icónico de la colonia Roma. Estamos con una invitada de super lujo. Ella es Bárbara Anderson, directora de innovación editorial de Milenio, periodista de negocios de muchos años, argentina, casi mexicana. No, ya mexicana. Ya mexicana y además pues fue mi jefa y pues vamos a platicar con ella en este episodio. Bienvenida, Bárbara. Muchísimas gracias. Ya yo nos está preparando un mezcal Stol que vamos a disfrutar ahorita para envidia de todos. Yayo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Wow. Bárbara Anderson volvió a nacer el día que nació su hijo Luca. Con una carrera exitosa de periodista de negocios de más de 20 años, acostumbrada a planear cada detalle de su agenda, a trabajar 18 horas o más y a tener el control de todo, a Bárbara se le desvaneció el mundo. Su hijo nació con una fuerte discapacidad que le impide moverse o hablar. Con él, aprendió que no puedes planear nada, pues no tienes el control de nada. Hoy, enfrenta la pandemia y sus consecuencias de la misma forma que enfrenta su vida cotidiana, viviendo un día a la vez, enfocándose en lo que sí puede hacer y dejando a un lado lo que no. Bárbara, bienvenida. Salud con Susana a distancia. Salud, amigos. Delicioso. Muy bueno. Wow. Bueno, Bárbara, tú además de periodista eres activista. Haces mil cosas. Eres una persona que hace malabares con la vida porque trabajas como loca. Tienes 2 hijos, eres esposa. No sé, ¿cómo le haces? Esta temporada se llama Abraza el Cambio, Bárbara. ¿Cómo haces tú con una vida tan agitada para poder con todo, para poder darle atención a tus hijos, para poder grabar tus programas de la tele, para poder escribir tu columna? ¿Cómo haces para controlar todo esto que parece incontrolable? No sé. Sucede. Yo creo que como en Alcohólicos Anónimos es un día a la vez y es tampoco hacerse tantos planes. Una de las cosas que yo aprendí, soy activista y lo decías al principio porque tengo un hijo con discapacidad, con parálisis cerebral. Y cuando uno tiene un hijo con discapacidad, aprende a esto, a que es lo que hay. Y hay que vivir con lo que se tiene y con lo que pasa en ese día. Entonces, eso me ayudó mucho a tampoco generar tantas expectativas, no planear a largo plazo, no hacer estos pipelines de el 2 de otoño voy a estar haciendo tal cosa y hacerme un checklist de cosas por día, porque muchas veces los planes cambian. Y cuando tienes a alguien con una discapacidad, siempre cambian. O tiene un ataque de epilepsia, o lo tienes que internar, o se enfermó. Hay 1000 otras variables que no puedes manejar. Entonces, cuando no puedes manejar variables, hay que vivir con lo que hay. Y eso, la verdad, que es una excelente recomendación para esta época de contingencia. Hablaba los otros días con un colega nuestro que incluso trabajó con nosotros, Salvador Camarena, y él me preguntaba, ¿cómo hacen para vivir ustedes el confinamiento con toda esta situación? Y le dije, la verdad es que no fue un reto para nosotros. Una de las cosas que aprendí después de mucha terapia, de muchos avatares de vivir con Lucas, así se llama mi hijo, es valorar lo que sí tiene y no preocuparse por lo que no tiene o no puede. Entonces, si uno se enfoca en lo que sí puede, es mucho más fácil que enfocarse en lo que no puede. Lucas no puede hacer un montón de cosas, no camina, no habla, no se mueve, es muy difícil que coma por su propia cuenta. Entonces, si me enfoco en eso, es un directorio telefónico de cosas que no. Pero sí puede hacer muchas cosas, puede comunicarse con la mirada, puede hablar con una computadora, puede sonreír, disfrutar la tele. Entonces, si me enfoco en lo que sí puede hacer, es maravilloso. Y creo que en el confinamiento es igual. Si todos aprendiéramos a enfocarnos en lo que sí podemos hacer, que hemos descubierto que podemos hacer un montón de cosas encerrados, claro, sería menos angustioso que enfocarte en las cosas que no estás pudiendo hacer por esta situación en particular. De hecho, retomando lo que estás diciendo, Bárbara, en tu libro, tienes un libro que se llama Los 12 misterios de Luca, sí, que es donde cuentas toda esta historia y me parece que es relevante contar la parte en la que tú te adaptaste al cambio mucho antes de que esto pasara. Porque tú eras una persona, una profesional, donde tenías exactamente medido cada cosa que hacías, agendado, pensabas a largo plazo, tenías cada segundo de tu vida completamente cuadrado. Y llegó Luca. ¿Nos puedes contar un poquito ese momento y cómo pasaste de ser la súper rígida, de que todo tenía que estar bajo control, a soltar el control? Fue un gran baño de humildad ese, porque efectivamente cuando en esa época, de hecho, trabajaba en Expansión, donde nos conocimos, y llevaba 5 revistas, 200 personas, en un momento donde mi hijo nació en octubre, entonces viene el September Issue, que es la época de revistas de moda, me tocaba todas las revistas femeninas,
había leído muchísimos artículos y libros sobre la maternidad y el trabajo, el balance de vida, y ninguno de esos libros traía qué pasa cuando tienes un hijo con discapacidad. Armé un plan que se llamaba Yes We Can, que se lo di a mi jefa, que era Rosana Fuentes Verain en esa época. Le dije, acá está el plan, esta es la fecha en que nace el bebé, exactamente 48 horas más tarde voy a estar recibiendo correos, 3 días después voy a tener reuniones virtuales por Skype, en ese momento, sin saber todo lo que iba a pasar después. Eso fue en el año 2011. Voy a firmar notas y voy a escribir y me voy a tomar mi maternity leave con mucha actividad, o sea, no me quiero desconectar para nada. Luca nació y se murió prácticamente y estuvo internado mucho tiempo en terapia intensiva, donde los únicos que podíamos ir éramos sus papás. Entonces, ese Excel que había armado tan perfecto se me reía en un cajón, y a partir de ahí aprendí a que todo se tiene que hacer día con día, a que no puedes prometer nada porque somos frágiles, somos humanos, somos mortales, nos puede doler la muela, nos pueden pasar 1000 cosas. Si hubiéramos tenido esta charla hace 7 meses, nunca nos hubiéramos imaginado esta situación, haber llegado todos con guantes, con tapabocas. Esto parece como ciencia ficción, pero en realidad está ocurriendo. Entonces, soltar un poco esa planeación cuadrada de así tiene que ser mi vida, te permite ser más flexible y te permite, como en la montaña rusa, soltar el cuerpo y que la montaña rusa te vaya llevando, porque si estás muy rígido, lo más probable es que te rompas el cuello. Y hasta disfrutarlo. Sí, let it be, o sea, es una cosa a la vez. Fue una pelea conmigo misma, porque tú me conociste en mis épocas de workaholic empedernida, totalmente, donde me pasaba de lunes a lunes 18 horas trabajando, entonces este fue como un shock muy fuerte. Y fue también un descubrir qué era importante en mi vida y qué era en lo que tenía que enfocarme y qué era lo que podía hacer. No me hicieron una lobotomía y pude seguir haciendo cosas muy creativas, me cambié de empleo y todo, pero sí me enseñó a no imaginarme cosas a largo plazo. O sea, es una tontería lo que te voy a decir, pero tengo 2 hijos. Luca cumple ahora en octubre 9 años y Bruno cumple en octubre 7 años, perdón. Y ya desde enero, Bruno, que tiene mis genes, ya tenía planeado qué iba a ser su fiesta, dónde le iba a hacer, de qué tema va a ser, quiénes iba a invitar. Y justamente ayer revisábamos eso y le dije, Bruno, no vamos a poder hacer fiesta. ¿Pero cómo? Si ya lo planeamos en enero, tengo todo lo de Bob Esponja guardado y yo lo haremos en casa con los que estamos. Pero Bruno de repente entendió a los 7 años lo que yo entendí a los 30 y tantos cuando nació Luca. A distancia, Bárbara, 2011 te preparó para 2020. Muchísimo. ¿No? Y parece que lo que aprendiste va en contra de todas las enseñanzas del management del mundo, ¿no? En la que te dicen que tienes que planear, que tienes que organizarte, que tienes que tener todo en tu agenda. Esto aprendimos en el mundo ahora, que no tenemos el control. ¿Qué le puedes decir a la gente que nos está viendo, a estos líderes que hoy todavía, con la pandemia encima, con el gran encierro y con la economía desplomándose, siguen queriendo tener el control? Una de las cosas que aprendí, en el libro lo cuento un poco, con Luca hicimos un tratamiento experimental en India, entonces fuimos 4 veces a India, los tratamientos duran 1 mes en Bangalore, en el sur de India, y no sé si saben, pero la Ciudad de México es el punto equidistante más lejano de Bangalore, o sea, están a 12 horas de diferencia horaria, entonces aquí era de día y allá era de noche, llevamos justo 12 horas. Yo seguía escribiendo, seguía grabando, entonces grababa de madrugada para encontrar, o entrevistaba de madrugada para poder combinarme con los horarios. Nos pasamos 1 mes literal encerrados en un hotel, donde íbamos solamente al hospital a hacer el tratamiento y volver. Estábamos desconectados de la familia, estábamos en un país muy diferente, y creo que eso me enseñó mucho más sobre el confinamiento y sobre que hay muchas maneras, o sea, hay maneras de entretener a los chicos, hay maneras de hacer cosas, hay maneras de trabajar. Y creo que lo que hay que soltar un poco es ese así era, porque el así era no va a ocurrir más, o sea, la nueva normalidad o como se llame, nunca vamos a volver a antes de enero de este año, nunca más. Para bien o para mal, en muchos sentidos, automáticamente en marzo de este año, 2.500 millones de personas en todo el mundo empezaron a trabajar desde su casa. Este es un experimento jamás visto y es una oportunidad. Yo creo que siempre hay que ver como la mitad llena del vaso y descubrir que estas cosas, si uno las mira con cariño y si mira las cosas que sí se pueden hacer, surgen cosas súper interesantes. Yo he resuelto un montón de situaciones que requerían antes juntas y esperar gente y viajar y volar y no sé qué, en una reunión en Zoom.
Claro. He resuelto muchos más pendientes que tenía de suplementos por salir y de cosas por salir por teléfono. Cuando tenías toda la disponibilidad, también uno se relaja y parece que, sí, bueno, me voy a Monterrey, viajo, vuelvo, ya se acabó todo eso. Pero eso no significa que las cosas se tienen que congelar. Creo que tenemos que aprender a ser activos frente a la situación y no pasivos sufriendo frente a la situación. Cuando la crisis viene, empuja la innovación, la obliga a salir, la obliga. En zona de confort, regularmente uno está justo, a gusto, disfrutando, no está uno pensando qué más. Pero cuando viene una crisis, nos obliga a pensar cómo salimos de ella y nos obliga a transformarnos, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir sobre esto en este momento? De hecho, hay muchas consultoras que dan estos cursos de pensar fuera de la caja y hacen como un offsite, te llevan a todos los ejecutivos y imagínense que cae la bomba nuclear en México, ¿qué deberíamos hacer? Y estando en esa situación cómoda en un hotel es muy difícil imaginarte cosas raras. Pero en esta situación en particular yo he visto cosas muy curiosas. Ayer, por ejemplo, Cinemex anunció que rentan una sala entera a una familia por 700 pesos. Entonces puedes ir tú con tu esposa y con Dani a ver una película los tres solitos, todo el cine para ti por 700 pesos. Algo que jamás te hubieras imaginado y me pareció súper creativo por parte de Cinemex. Hemos adelantado casi 5 años en 6 meses el e-commerce, toda la digitalización, aún sin los niveles de bancarización que nos mereceríamos en México por ser la 14ª economía del mundo, pero la gente se las ingenia y hasta el negocio más chiquitito empezó a entregar a domicilio, a entregar en línea, a montar su sitio en internet. Al montar su sitio en internet se dio cuenta que le faltaban muchas cosas, fue como un check-up de negocios. Yo no sé si vamos a salir cambiados de esta situación, no sé cuándo vamos a salir de esta situación en particular, pero lo que sí creo es que ha sido un experimento de creatividad y de resiliencia impresionante que jamás nos hubiéramos imaginado. Y no podemos dejar de tocar, pues tenemos aquí a una periodista que ama esta profesión desde, no sé, yo creo que desde que eras muy joven, de hablar del tema de la profesión periodística, Bárbara. Es una de esas profesiones y de estas industrias en las que esta innovación, este cambio, híjole, como que sigue costando mucho trabajo, como que es una industria en crisis, como que sabemos que muchos compañeros nuestros están quedándose sin empleo. Y ahí, ¿cuál es tu visión sobre el futuro del periodismo, sobre el futuro de la industria? ¿Cómo comercializamos, cómo monetizamos el periodismo para hacerlo subsistir en adelante? Porque sabemos que lo necesitamos. Las democracias, la libertad, necesitan del periodismo, pero ¿cómo lo hacemos que sea sustentable? A ver, yo creo muchísimo en los contenidos son todo. Y cuando tú tienes un buen contenido, como un buen vino, no importa si el vino está en un tonel, si está en una botella de vino, si está en una botella Magnum de 3 litros o está en una lata. O sea, el buen vino puede viajar en cualquier formato, en cualquier envase. Y yo creo que el buen periodismo puede viajar en cualquier formato. Y lo hemos visto ahora. Hemos visto el resurgir de muchísimos foros en Internet. Antes era muy costoso porque a ti y a mí nos ha tocado organizarlos. Organizar un foro es conseguir un hotel, conseguir los sponsors, conseguir los speakers, armar el espacio, conseguir las invitaciones, tener una empresa que se encargue de hacer la búsqueda de los invitados que lleguen. Ahora es una dirección de internet en un Zoom en la que la gente se conecta desde cualquier lugar del país. O sea, antes un foro era en la Ciudad de México y después lo tenías que replicar en Monterrey. Ahora puedo estar en Hawái y ver tu foro en el Hotel San Regis en la Ciudad de México o desde tu casa. Claro. Hemos tenido la oportunidad de ver experimentos de entrevistas a gente que antes era inencontrable, que de repente están en la misma pantalla a la misma hora en un Zoom. Y esos son contenidos que son interesantes. Ha habido un boom de webinars, de información para empresas, de marcas que les producen automáticamente. La información de coronavirus ha sido todo un reto. Informar en tiempo y forma sobre una epidemia que requiere muchísimos conocimientos de epidemiología, de matemáticas, ¿por qué no?, de estadísticas. Y ese material sí circula y sí se mueve y hemos tenido los niveles más altos de visitas a internet, visitas digitales. Yo creo que el buen contenido nunca va a desaparecer. Lo que van a cambiar son los formatos y las maneras de distribuir ese contenido. Es tu caso en particular, ¿no? Tú te has reinventado y has creado este espacio, claro, que nunca nos hubiéramos imaginado estar tomando un mezcal y charlando de temas que después van a estar sobre la web o en Facebook o en YouTube. Para siempre, exactamente.
Sí creo que es un momento de reinvención, pero como siempre, los buenos contenidos siempre van a pagar, siempre. Y entiendo que hay muchos colegas que se han quedado sin trabajo, pero creo que también es un momento para pensar, es un momento para decir en qué soy bueno, cuál es mi especialidad, qué puedo ofrecer de lo que sé. Porque a mí me ha pasado y a ti también, que es muy difícil conseguir buenos periodistas. Sí. O sea, a la hora que estás al revés de la situación y tienes que contratar gente, es muy difícil. Sí, el talento es de lo más escaso. Pero del otro lado no hay puestos, no hay talento como el que tú necesitas para la chamba, ¿no? El talento es muy escaso, es tan escaso como las máscaras N95 ahora, casi. Haciendo todo lo que haces con 2 hijos, con un niño con discapacidad, escribiendo, no sé si estás escribiendo otro libro, escribiendo tu columna, haciendo tus programas de televisión, ¿qué te hace levantarte todos los días con el cansancio que seguro traes encima y decir, venga, va de nuevo? ¿De qué te agarras? ¿De Dios, de una idea, de un proyecto? ¿De qué te da fuerza para seguir adelante? Compártenoslo, por favor. Junto con Katia Artigues lanzamos el año pasado, en mayo del año pasado, un sitio que se llama Yo También, que los invito, se llama yotambién.mx, y es el sitio de noticias desde y sobre la discapacidad. Somos 2 periodistas, Katia es muy reconocida en política, yo me conocen un poco en negocios, pero tenemos algo en común que es tener hijos con discapacidad. Entonces nos dimos cuenta de que, así como todas las noticias pueden ser noticias de negocios, todas las noticias pueden ser noticias sobre discapacidad. Es un tema que no está muy visto en México, que no está muy ni tomado en cuenta por los gobiernos, ni por los presupuestos, ni por nada, ni tampoco por los medios. Por tabúes, por muchas cosas, pero no se toca el tema de la discapacidad. Entonces creamos este sitio, nos ha ido súper bien, la verdad, que tenemos una lectoría muy alta. Es el único sitio de noticias 100% accesible, o sea, alguien que no ve, ciego, puede entrar y consultar información ahí. Y nos ha traído muchas satisfacciones y nos ha permitido influir e incidir en mucha legislación para ayudar a las personas con discapacidad. Estamos hablando del 10% de la población de México, 12 millones de personas, que si le sumas la gente que está a su alrededor para ayudarla, que pueden ser 4 en una casa normal, estamos hablando de 50 millones de personas. Entonces 1 de cada 3 mexicanos tiene contacto cercano con la discapacidad y creo que esa es una ventana de oportunidad muy interesante, contada desde una manera profesional, contada no desde la pena y la conmiseración, claro, y el chico cucho en la foto. Sufro. No, sino desde notas de profundidad, de investigaciones, notas de negocios, pero todo enfocado en eso. La verdad es que ese ha sido mi nueva adrenalina, poder hacer crecer más a Yo También y que se convierta en un medio que sea más regional, a lo mejor más latinoamericano, que le dé voz a los que no tienen voz y que les dé imagen a los que son absolutamente invisibles para México. Sin más, Bárbara, vamos a despedir este programa, pero me gustaría que dejaras con una frase que te motive, que te llene, que te haga vibrar, que te saque la fuerza de la panza, una frase con la que recurras regularmente para volver a echar a andar toda la maquinaria que es Bárbara Anderson. La frase que yo siempre uso es: pesa más un gramo de hacer que un kilo de decir. Porque la gente dice y dice y dice y opina y no hacen nada. Pero un gramo de la gente que verdaderamente hace, que la gente que se remanga, que ayuda, que colabora, que pone su creatividad y su pasión en lo que sabe hacer, es muchísimo más importante que una tonelada de decir. Entonces yo siempre voy con eso. Y me pasa mucho en el trabajo de cuando alguien quiere trabajar en Milenio, por ejemplo, es: escríbeme una nota. No, bueno, pero este es mi CV y todo. No, ni lo quiero ver. Demuéstrame quién eres. Claro. Quiero que hagas algo que me diga quién eres. Wow, ahí están. Vamos a dejar de decir y vamos a ser más amigos. Bárbara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos diciendo salud. Salud, amigos. Y nos vemos el siguiente jueves en este bar que nunca cierra. Y luego ya no podía hablar porque me quedé con la sal aquí en los labios y en la barba. Tenía ganas de hacer así.